31 al 35, amén. Y quiero iniciar esta predicación titulada La fuerza del amor, hablando acerca de el cineasta canadiense James Cameron. James Cameron, así se llama, los que nos gusta el cine. James Cameron, para el año 1993, este cineasta produjo y dirigió una de las películas más aclamadas de la historia en todo el mundo. Este señor canadiense, muy inteligente, supo aprovechar un hecho suscitado en la vida real en el año 1912, cuando un transatlántico llamado el Titanic se hundió mientras cruzaba de Inglaterra a los Estados Unidos. Aquí es donde este cineasta recrea una historia ficticia aprovechando esa situación de la vida real. Recreó una historia ficticia, la historia de amor romántico más premiada en la historia de los premios Oscar. Jack Dawson, un personaje de clase popular en la película, se enamora de Rose David Bukater, una mujer de clase alta que al final de la historia, al final de la película, mientras el barco se está hundiendo, ella es salvada por su amado, quien en señal de amor profundo decide entregar su vida para salvarla aquella noche fría del 15 de abril de 1912. Estamos celebrando más o menos. Y es que en el cine, mis amados hermanos, esta historia más bien es muy común. La historia en donde una persona muere por alguien o por varios individuos. Es una historia muy común que se ha recreado en el cine. Una historia de amor incondicional que no es nada más y nada menos que la imitación de una escena de la vida real, una escena registrada en los evangelios. La obra de amor eterno y perfecto de Dios que se hizo hombre y entregó su vida voluntariamente en la cruz. Todas estas películas se han inspirado en el Evangelio de Cristo, aquel que viene y se entrega por amor. Ese es su sello de amor, esa es la fuerza del amor. El amor de Dios que evidencia, pone en práctica ese amor, dando su vida en beneficio de muchos, de los suyos. La fuerza del amor del Mesías. Hoy vamos a profundizar, a la luz de este pasaje bíblico, en 3 elementos propios de estos 5 versículos. Vamos a desarrollar el pasaje en 3 elementos propios de estos 5 versículos, suscitados en la cena del Pesaj. Recordemos que estamos en la cena de la Pascua, a la salida del traidor Judas, siendo Judas un representante del falso creyente, ¿no? Estamos en una noche fría, en la Pascua judía, y acaba de salir Judas, como lo acabamos de leer. Y en el desarrollo del pasaje, vamos a ver el primer punto, lo encontramos. El primer punto del desarrollo del pasaje lo encontramos del verso 31 al 33. Acompáñenme a Juan 13, verso 31 al 33. Porque dice la Escritura, entonces cuando hubo ¿salido quién? Judas de la reunión. Jesús les dijo a sus discípulos, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. En el desarrollo de esta porción de la Escritura, en primer punto, vemos en el versículo 31 al 33 un momento de gloria y honra. Si usted está tomando nota, en el desarrollo de esta predicación, la fuerza del amor, encontramos una primera parte. Jesús les habla de un momento de gloria y honra.
¿Cómo así? En primera medida observamos a Cristo dejándole en claro a sus 11 discípulos, ya no está Judas, usted lo vio que él salió, se queda el Señor con sus 11 y él les deja en claro algo muy importante. Pero ojo con esto, estamos en momentos previos a que llegue el Sanedrín y tome a Jesús preso. Es decir, estamos en momentos previos del pasaje donde Jesús está con sus 12, antes de que llegue la autoridad, lo lleven a golpes, lo desnuden, lo latiguen, lo avergüencen, lo hieran, lo humillen, lo abusen y lo asesinen. Minutos previos a esta escena, a esta situación, el Señor sale con esto. Les dice: con todo ello seré glorificado. Es decir, el Señor les está advirtiendo: tranquilos, lo que ustedes van a presenciar a continuación no los debe turbar. Yo voy a ser glorificado, es decir, yo voy a ser honrado. El Señor quiere y les explica que el Padre derramará su ira sobre él, que ellos van a tener que presenciar a su amado en manos de personas que lo van a abusar, lo van a violentar, pero él les advierte y les dice: vengan, yo seré glorificado, yo voy a ser honrado, no se preocupen, yo voy a ser honrado. Mi Padre derramará su ira sobre mí, usando el odio de los soldados romanos y del Sanedrín, pero con todo ello, de forma providencial. Recuerde que en teología la palabra providencial tiene que ver con que Dios está en el asunto. Él les está diciendo: yo voy a ser honrado. Ustedes van a verme padecer desnudo, abusado, trastocado, pero yo voy a ser honrado. Yo les aclaro, no se turben, yo de parte del Padre voy a ser honrado. Tal vez los romanos me abusen, me toquen, me dañen, pero yo voy a ser honrado. Es lo que quiere hacer el Señor en este momento. Esa ira derramada del Padre a través de los soldados romanos, a través del Sanedrín, de forma providencial y también de forma soberana de parte de Dios. En teología esto se conoce como propiciación. ¿Qué es la propiciación? Es la ira del Padre satisfecha en el Hijo, porque es lo justo. El Padre debe castigar al mundo por su pecado, y lo que hace el Señor es que derrama su ira sobre el Hijo para que nosotros no seamos castigados. ¿Quiénes somos nosotros? Los suyos, sus verdaderos hijos. Con todo ello, mis amados hermanos, Jesús les está advirtiendo que antes de que en un par de minutos suceda lo que va a pasar, el comienzo del Calvario, ellos tengan paz y entiendan que Él será glorificado. Eso es lo que les está explicando. Y de hecho les dice: vea, yo seré glorificado y el Padre será glorificado, porque el Padre y yo somos dos personas diferentes, un solo Dios. Yo no sé si usted está comprendiendo esto, hermano, pero le invito a que viaje en la escena, se meta en el contexto y cene con ellos y observe cómo el Señor, turbado, ¿por qué está turbado Cristo? Porque va a recibir la ira del Padre. Y de manera providencial el Padre utiliza al hombre, el odio del hombre por Cristo. Pero Él les quiere advertir, les dice: miren, de hecho usa una palabra hermosa. Acompáñenme al verso 33. Miren lo que les dice del verso 33. Hijitos, diga conmigo, hijitos. Esa palabra es del griego teknia. Teknia significa hijitos. ¿Por qué les dice hijitos? Porque quiere darles un parte de confianza. Les dice: mis amores, mis amados, mis hijitos, no se asusten. No se asusten. Trayendo el tema del Titanic, hay una escena en donde, en la película de James Cameron, donde el barco se está hundiendo y en alguna medida
la nación inglesa ha sido muy clasista, entonces el barco estaba dividido en 3 clases sociales. Y hay un momento donde la tercera clase, los pobres, les cierran la reja para que no suban y se ahoguen y puedan salvarse los de la primera clase. Y hay una escena donde hay una niña que le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué estamos aquí esperando? Y la mamá le dice, hijita, no te asustes. Primero se salvan los de clase alta y luego los de clase baja. Y la niña dice, bueno, tremendo. Al final no se salvó esa clase. ¿Por qué uso el ejemplo? Porque en alguna medida esas son las palabras que utiliza Jesús para con sus hijitos. Lo que va a suceder a continuación los va a espeluznar. Porque es grotesco ver a su papá abusado, tocado, golpeado, humillado públicamente. Porque eso fue lo que sucedió con Cristo. Pero Él les dice, yo tengo el control, tranquilos. Yo voy a ser honrado. A pesar de que me vean en la cruz, lo que le quiere decir a ellos, a sus hijos, les dice, hijitos, mientras me ven en esa condición, mientras me ven en el Calvario, piensen en lo que les estoy diciendo. Yo voy a ser glorificado y el Padre se glorificará conmigo. El Señor no se detiene en el Calvario como tal, sino que nos motiva a entender que Él va a tener honra. ¿Qué es glorificado? Ser honrado. ¿Qué es ser honrado? Que el Señor va a subir después de la muerte en la cruz, se va a sentar con el Padre y el Padre lo va a honrar. Y los ángeles lo van a aplaudir. Y el mundo tendrá que arrodillarse y decir, Señor, tú eres el Rey. Eso es lo que les quiere enseñar. Ustedes van a ver a su Señor, a su Salvador ahorita abusado en un par de minutos. Van a llegar los romanos y me van a agarrar y me van a maltratar y ahí empezará el Calvario. Pero yo voy a ser honrado. Yo voy a ser honrado. Ahora, observe el verso 33, mi amado hermano. Porque dice el 33, bueno, dice, Tecnía, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, les advierte. Todavía me queda un poquito, pero después ustedes me van a buscar. Cuando era niño, ¿usted no se perdió alguna vez? Un niño, ¿dónde está mi papá? Qué angustia, ¿no? Un niño, la angustia, ¿dónde está mi papá? Él les dice, hijitos, ustedes van a presenciar algo horrible y me van a buscar y no me van a encontrar, pero no se asusten, yo voy a ser glorificado. Él les está trayendo paz antes de la tormenta, les está trayendo un voto de tranquilidad. Y vean lo que dice después ahí en el verso 33, les dice, me buscaréis, punto y coma, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué no pueden ir? Aquí hay algo importante, mis amados hermanos. Jesús les dice a las multitudes esto, pero hay una diferencia. A los judíos les dijo, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Porque los judíos no creían. Y el que no cree en Cristo no puede ir al Padre y a donde está el Hijo glorificado. A ellos les dice, en el verso 33 les dice, ahora vosotros a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Lo que quiere decirles aquí a sus escogidos, a sus hijos, a los suyos, a sus hijitos, les dice, ustedes no pueden ir, no como que no se van a salvar, sino no pueden ir en este momento. ¿Ok? A los judíos que no creyeron no van a ir nunca. Y el que no crea no va a ir al reino de Dios. A ellos les dice, en este momento no pueden ir. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Y es que en este momento no pueden ir porque yo les tengo una misión. Yo les tengo un mandamiento, una instrucción. Y este es el punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? Un mandamiento nuevo os doy. Voy a pedirle que me acompañe al verso 34. ¿Por qué no pueden ir todavía con el Señor? Porque tienen una tarea que cumplir, un mandamiento nuevo. Vamos a ver cuál es ese mandamiento, verso 34. Dice ahí la escritura, usted la lee, un mandamiento nuevo os doy. ¿Sí ve la concomitancia del verso con el anterior?
Todavía no se pueden ir conmigo, o sea, no es que no vayan a ir nunca. Ustedes van a estar conmigo, pero todavía no. ¿Por qué? Porque tienen un mandamiento nuevo, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué hace el Señor? Voy a ir al Calvario, pero voy a ser glorificado. Mientras tanto, les doy una instrucción, un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que os améis los unos a los otros, ¿ok? Ahora, punto número 2. En alguna medida este mandamiento no es nuevo. Si usted recuerda en la Torá, mi amado hermano, ya se había establecido el mandamiento de amar, del amor. Por ejemplo, Deuteronomio 6:5, que es la ley moral. El primer mandato es amar a Dios y al prójimo. ¿Cierto? Recordemos la razón de las 2 tablas de la ley. No fue una sola tabla. Dios le da a su pueblo 2 tablas. Una, el amor hacia Dios, los 4 primeros mandamientos. 2, la segunda tabla, los 6 mandatos restantes son el amor hacia el prójimo. Entonces, ¿por qué el Señor les dice un mandamiento nuevo os doy si ya en las Escrituras les había dado el mandato de amarse los unos a los otros? Vamos a mirar por qué. ¿Qué es lo nuevo del mandato? Lo nuevo del mandato está en el verso 34b. Mire lo que dice el verso 34 completo. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Hasta ahí no hay nada nuevo. Pero mire lo nuevo, aquí está lo nuevo. Coma, como yo os he amado. Dígalo conmigo. Como yo os he. Ese es el adicional. Eso es lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Como yo os he mandado. Lo adicional es un amor que ya había estado establecido, pero ahora es un amor con una medida mayor. Como yo os he amado. Lo adicional es lo que contiene la instrucción del Señor esa noche. Que os améis como yo os he amado. Ahora, ¿qué está sucediendo acá? Se está presentando una norma más alta. A Deuteronomio 6:5. No es lo mismo decir ame a su prójimo a ame a su prójimo como yo os he amado. Ese es el elemento adicional, una norma más alta, una responsabilidad y compromiso mayor entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los discípulos, los suyos. ¿Cuál es el mandato? Que se amen entre ustedes, pero que se amen ¿cómo? Como yo los he amado. ¡Wow! El mandato no es solo para ellos 11, sino ¿para quién? Para la iglesia de Cristo. Conocida más adelante como los cristianos, seguidores de Cristo de toda etnia. ¿Qué seguimos? ¿Por qué somos cristianos? Porque somos imitadores de ¿quién? ¿Y en qué imitamos a Cristo? En el amor. Esa es la instrucción. Ámense entre ustedes. Y lo adicional, por eso dice nuevo, lo nuevo que es, como yo os he amado. Ahora piensen en lo siguiente, ¿qué va a hacer Jesús a continuación? Va a ir a la cruz. Y en esa medida, Él demuestra de la retórica a la práctica, pone la vara, la medida para que sus hijos ahora, hijitos, su iglesia, sus discípulos, imitemos esa conducta de amor. No es solo amar, que es una decisión, es amar como yo los amo a ustedes. ¿Y cómo nos amó Jesús? ¿Cómo les amó a Cristo aquí a sus 11? Yendo a la cruz. Es un amor sacrificial. Es un amor que lo entrega todo. Eso es lo que les está pidiendo. Ese es el llamado que les está haciendo aquí a sus hijos, a imitar ese amor en la medida de Cristo, entregándolo todo entre ellos. ¿Ok? Es importante esto, porque la instrucción lo dice, versículo 34, ¿no? Ámense unos a otros como yo los he amado. Tremendo. En cultos pasados hemos aprendido que el amor de Dios
Por un lado es benevolente y por el otro lado es complaciente. Benevolente para todas las personas del mundo, pero complaciente ¿para quién? Para sus hijitos. Y este mandamiento es enfocado ¿a quién? Es un amor complaciente entre ellos. No significa que los discípulos no deban amar al mundo. No está diciendo esto. Pero aquí se concentra de manera especial en un mandato ¿a quién? A sus hijos, entre sus hijos. Y les dice, ya no está Judas. Miren Judas quién es. Judas es la representación de el falso creyente. ¿Y qué hace el falso creyente? ¿Tiene amor por los suyos? No, se aísla, se va. Pero ya no está. Así empezamos el pasaje de hoy, ¿no? Versículo 31. Ya se había ido Judas, había salido el falso creyente, y entre los verdaderos hijos, a estos sí les dice, hijitos, aquí no está Judas. Ya entre confianza les dice, venga, ustedes como iglesia tienen que amarse. Utilicé el término iglesia, pero ustedes como discípulos tienen que amarse como yo los he amado. Y es un mandato, una instrucción. Mis hermanos, el Señor Jesús aquí no les está diciendo, yo les sugiero. ¿Sí observa? No les está diciendo, venga, yo pues pensaría que si quieren hacerlo. No, les dice, entre ustedes deben amarse de forma complaciente, de forma sacrificial, como yo los he amado. Yo no sé si usted está entendiendo esto, mi amado hermano, pero Cristo presenta una norma más alta de amor. Esa fuerza del amor que es capaz de amar así. ¿Por qué es capaz de amar así? Porque Dios mismo les capacita a ellos para que se amen así. ¿Cómo así? Dios les da una instrucción, pero los capacita para esa instrucción. Acompáñenme en la pantalla Romanos 5:5. Miren lo que dice Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, el Señor les está pidiendo algo, les está dando un mandato, pero Él mismo los capacita para que cumplan ese mandato. Mis hermanos, Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué ellos pueden cumplir ese llamado? Porque Dios mismo los capacita para esto. Judas no tenía esta condición. Judas no podía hacerlo. El falso creyente, el religioso, no tiene la competencia de amar como Cristo amó. ¿Por qué? Porque no ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo el don del amor. Es decir, que el Señor Jesús les está dando un mandato, pero Él previamente los ha capacitado, los capacita para cumplir ese mandato. Amén. Tremendo. Ya tenemos claras dos cosas. Número 1, Cristo será honrado, glorificado. No se turben, yo voy a ser glorificado. Y número 2, un gran mandato les dejo. Ámense entre ustedes como yo los he amado. ¿Ok? ¡Wow! Esa es la medida, el estándar de amor con que deben amarse. Un amor sacrificial, desinteresado. Esa es la instrucción nueva. Ámense entre ustedes como yo los he amado. Y aquí pasamos a la tercera parte del desarrollo de la predicación. Esta es su carta de presentación. Versículo 35, léalo conmigo. Punto número 3, su carta de presentación. ¿Cómo así? Ya lo vamos a ver en el verso 35. Dice el verso 35, en esto conocerán, está hablándole Jesús a sus discípulos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Espere, ¿cómo así? En esto conocerán todos. ¿Quiénes son todos? Los que no son creyentes. O sea, el mundo en general. Va a saber, escuche, el mundo les está diciendo, ¿sabe cómo los van a identificar a ustedes los que no son creyentes? En la medida en que se amen entre ustedes. En esto los conocerán todos los en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Punto número 3,
Esta es su carta de presentación. ¿Cómo nos van a conocer como discípulos de Cristo? Porque el mundo va a decir, venga, estos tipos se quieren como hermanos y no son de sangre. Los 11 no eran de sangre todos, porque habían algunos que eran hermanos, pero ellos 11, no todos eran hermanos de sangre y se amaban. Esa es la labor, ese es el llamado, ¿no? Ese es el gran mandato adicional. Ámense como yo os he amado. Ahora, en esto los conocerán. La carta de presentación, lo que les quiere decir Jesús es lo siguiente. Hijos míos, ustedes van a verme a mí padecer lo que no han visto nunca a un hombre padecer, pero yo voy a ser glorificado. Tranquilos, yo voy a estar con el Padre. El Padre me va a glorificar. Por otro lado, les dejo una tarea, un mandato. Mientras ya yo no esté, entre ustedes van a tener un amor semejante al mío, por ustedes y entre ustedes. Y número 3, esa será su carta de presentación. El Señor les dice, usted no va a ser conocido en el mundo por decir, venga, yo soy cristiano, o colocarse una camisa donde diga Cristo vive, o ponerle en el carro la parte de atrás un pescadito, Jesús es mi Señor, o ponerle en la pared de su casa un pasaje bíblico. No, nosotros seremos conocidos por el mundo. ¿Por qué? Por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Esa es la evidencia de ser un verdadero creyente. Es lo que les dice el Señor, su capacidad de amarse en esa medida. No es un amor, es un amor como el de Cristo. La frase, en esto conocerán todos, del verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, se refiere a un mundo en general, a Judas, encarnando al falso discípulo. Francis Schaeffer, en su libro La marca de un cristiano, afirma lo siguiente con respecto a esta frase. Escuche lo que dice Francis Schaeffer. Jesús aquí se vuelve y le habla al mundo. Es como que el Señor está con los 11, pero se vuelve al mundo y le dice al mundo, oiga mundo, les doy permiso, dice Francis Schaeffer, les doy derecho a juzgar a un individuo si es un verdadero cristiano o no lo es, de acuerdo a su capacidad de demostrar amor por su hermano. Es lo que les está diciendo el verso 35. El mundo los va a conocer, esa es su carta de presentación. Y le dice al mundo, autorizo al mundo, yo siendo Dios soberano, de que juzguen la identidad de creyentes verdaderos frente a su capacidad de amarse entre ellos. Es nuestra carta de presentación, es su carta de presentación, les dice el Señor ahí. Es decir, su carta de presentación es ese amor que tengan entre ellos. Ojo, un amor genuino no de palabras, no es sentimiento, es que yo siento amor. No es sentir, es esa decisión similar a la de Cristo, el cual fue a la cruz. Es esa capacidad de estar juntos, escúcheme bien, convivir juntos, congregarse juntos. Ese es el amor verdadero. Ese gran vínculo familiar determina si son auténticos creyentes o si no lo son. Eso es lo que está pasando aquí. Es tremendo, ¿no? Y aquí pasamos a la aplicación personal del pasaje. Habiendo abarcado los 5 versículos del desarrollo del pasaje, punto número 1. ¿Cuál fue el punto número 1? Momento de gloria y honra. Tranquilos, yo voy a ser honrado y glorificado. Número 2, un mandamiento nuevo les dejo, amarse como yo les he amado. Y número 3, esa será su carta de presentación al mundo. Si usted quiere ver una verdadera iglesia cristiana, mi amado hermano, por gracia llamadas iglesia verdadera, no la mida por el parqueadero, no la mida por la casa, no la mida por lo aparente, por el letrero. Mídala bíblicamente por el amor que hay entre ellos. Un amor semejante al de
Cristo. Hay personas que llegan a la iglesia, aquí entramos a la aplicación personal. Personas nuevas que llegan a ciertas iglesias locales y dicen, no, allá la gente es muy fría, allá la gente no se quiere, yo por ahí no vuelvo. Pero otros llegan y dicen, allá es tan bonito porque ahí parecen una familia. Ahí hay una iglesia bíblica, donde los hermanos no son personas como en un restaurante, que cada quien viene y se sienta en una mesa aparte y consume lo que quiere. En eso se ha vuelto el falso evangelio empresarial. Y aquí no hay un consumo, no hay un objeto de venta. Somos una familia, es lo que les quiere decir el Señor. Pero permítame avanzar en el pasaje a mi aplicación personal. ¿Cómo puedo yo aplicar este pasaje a mi vida? Y es que frente a la exposición anterior, existen aquí dos maneras prácticas, mis hermanos, de aplicar este pasaje que acabamos de estudiar a nuestras vidas como genuinos y verdaderos hijos de Dios. Es decir, hay dos maneras de honrar fielmente esta instrucción, este mandato nuevo como cristianos hoy, aquí, año 2021. Dos maneras prácticas en las que podemos manifestarnos en este orden, en este mandamiento nuevo, los unos a los otros. Y la primera de ellas es la siguiente, en nuestra aplicación práctica. Número 1, estar dispuestos a disculpar y buscar perdón. Diga conmigo, buscar perdón. Buscar perdón. Esa es la primera manera de poner en práctica el nuevo mandamiento. Buscar el perdón. Estar dispuestos a disculpar. Es decir, escuche esto. El Señor es consciente de lo que va a suceder cuando Él ya no esté, físicamente hablando. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo dificultoso? Pues la convivencia entre ellos. El Señor ya que se fue Judas, aquí entre nos, como dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa. Él aquí los coge y les dice, vea, les voy a dar un mandato. ¿Por qué? Porque Él es consciente de que no estando el Señor, es un milagro, mis hermanos. Pero es un milagro que Dios en su gracia permite. Y como lo vimos en Romanos 5:5, Él los capacita para esto. ¿Y qué es? Yo creo que estoy exagerando, pero en alguna medida, ¿por qué milagro? Porque están personas distintas, 11 personas completamente diferentes. Piensen esto, en su carácter, en sus mañas. Hay unas personas que tienen unos caracteres muy distintos y el Señor es consciente de esto. Vea, el Señor no les dice, un mandamiento no os doy, si quieren estén juntos o congréguense cada uno desde su lado. No, Él les está diciendo, aprendan a amarse en unidad. Y más adelante en Juan 17, el ora al Señor les dice que puedan hacerlo. Señor, te pido por ellos para que sean uno. La verdadera iglesia, y advierte el Señor en Juan 17 y dice, no te pido por los demás, no te pido por el mundo, te pido por los tuyos que son míos, los que tú me diste. ¿Para qué? Para que aprendan a amarse. Porque el Señor es consciente de que esa situación de 11 personas tan distintas, tan diversas, y no solo los 11 discípulos en esa cena del pesaje, nosotros hoy, porque es la aplicación práctica. Él es consciente de que nosotros aquí como iglesia local somos distintos, somos diferentes, somos diversos, pero con todo y ello tenemos que cumplir un mandamiento. En esa medida debemos estar dispuestos a ¿qué? A disculparnos y a buscar el perdón. El Señor sabe que cuando Él no esté en presencia física, ellos van a tener conflictos. Y si usted quiere ahondar más en el tema y estudiar a profundidad durante esta semana, mi amado hermano, estudie la vida y la personalidad de cada uno de ellos. Hay un libro del hermano John MacArthur, del pastor MacArthur, que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Y usted mira en esa herramienta el carácter de cada una de estas personas. Lo que es
escúcheme bien, mi amado hermano, a 11 personas después se añadió otro apóstol, ¿cierto? Pero sentarlos a ellos tan distintos, de contextos sociales, de contextos políticos, de contextos culturales distintos, con sus familias, añádale la familia, y tener que ser iglesia. Por eso el Señor les da ese mandato, porque Él entiende que cuando se juntan personas tan distintas, ahí van a suscitarse conflictos. Por eso el punto práctico del amor. ¿Se acuerda el nuevo mandamiento que nos da? Ámense como yo los amé, sacrifíquense, porque no es fácil. Y amar como Él nos amó, número 1, nos lleva a estar dispuestos a disculpar y a buscar el perdón. ¿Ok? Y de eso, Romanos 5:5, Él nos ha capacitado para... El verdadero cristiano está capacitado para esta situación. No puede ser, no es que yo no lo puedo perdonar a mi hermano. No es que yo perdono pero nunca olvido. Ese no es el mandamiento que Dios te dio. Si tú eres un verdadero cristiano, Romanos 5:5, Dios te capacita para que tengas la disposición de disculpar. Él nos capacita y de buscar el... No, es que yo no puedo perdonar a Pedro. Pedro es insoportable. Tiene un carácter que no me lo soporto. Entonces sí, pues juntos pero no revueltos. Eso es un dicho no bíblico. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario. Un mandato les doy. Escuche esto, iglesia, porque es para nosotros. Iglesia local. El Señor nos da un mandato hoy. Estén dispuestos a disculpar y a buscar el perdón. Vivir como rebaño, con un pastor, cumpliendo roles dentro de una membresía local. Efesios capítulo 2, verso 20 dice: edifiquen en el ¿qué? Construyan en el fundamento de los apóstoles, ¿sí o no? Ok, hay unos apóstoles que son aquellos que están en esta reunión de 11 discípulos, recibiendo de Cristo. Luego ellos se convierten en ¿quién? En la autoridad bíblica. ¿Para quién? Para la iglesia local, que construye sobre lo que Cristo, quien es la piedra, le ha dado a sus apóstoles, que son el fundamento. Hay personas que llegarán. Cristo está pensando en los que vienen y tendrán que acoplarse al fundamento, a la enseñanza de los apóstoles. Pero es que el apóstol Pedro tiene un carácter impulsivo. No importa, perdónelo, porque con todo ello es el pastor. Y viceversa. Es que aquí no nos está diciendo sino un mandato. Es un mandato. Ámense como yo os amé. No está diciendo condicionando el mandato. Ámense como yo os amé, pero si este es mi canción. No. No está diciendo así es. Y él tiene una función, ser el apóstol. Un paréntesis, no hay apóstoles entre nosotros hoy, ¿no? Es muy claro y lo tenemos claro, bíblicamente hablando como iglesia. Más bien para efectos de la transmisión. Sin embargo, es importante entender esto. Cada uno cumple un rol, una función dentro de la iglesia, ¿cierto? Pero somos falibles, somos humanos. Y el Señor lo tiene claro. Por eso debe haber una disposición para disculpar y buscar el perdón. Ojo, cumpliendo roles dentro de la membresía local. Judas se fue, ¿por qué? Él está en religiosidad muerta. Y él, escuche, Judas se delata como falso creyente, ¿por qué? Porque se aísla del grupo, ¿cierto? El mismo voluntad, ¿cómo empezó? Mire el verso 31, ¿cómo inicia? Por favor, léalo conmigo. ¿Cómo inicia el 3? Entonces, léalo usted. Cuando hubo salido, diga conmigo, cuando hubo salido. El falso creyente no tiene la competencia, Romanos 5:5, no ha sido capacitado por Dios para vivir en comunidad. No puede.
Judas sale del grupo y cree que es cristiano viviendo en su individualidad. Pero el verdadero creyente tiene un mandamiento de parte de Dios. Aprendan a vivir juntos y amarse como yo los amé. Ámense ustedes. Y estén juntos y sean uno. Y el mundo les dice, el mundo los va a conocer como verdaderos creyentes porque están juntos. ¿Cuántas veces uno escucha a personas? No estoy pensando en nadie en particular, mis hermanos, en general, dentro de la iglesia de Cristo universal, que posiblemente son Judas. Y dicen, no, yo no a las iglesias no voy, yo no necesito iglesia porque es que la gente es insoportable. Eres Judas. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no tienes la competencia de Dios dada por Dios mismo para mantenerte en el grupo. Judas salió, verso 31, salió. Dice un pasaje en la escritura, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, permanecerían con nosotros a pesar de quienes somos. Hay personas que creen que en la iglesia todos debemos ser perfectos, y eso no lo dijo Cristo. ¿No que es cristiano? La gente cree que ser cristiano es ser Cristo. Yo soy cristiano, pero no soy Cristo. Y al mundo hay que enseñarle, a las personas no creyentes hay que enseñarles que nosotros no somos Dios y que también somos pecadores. Pero con todo ello, ¿cuál es la diferencia entre el mundo, entre Judas y entre los discípulos, entre Pedro y los demás? ¿Cuál es la diferencia? Los dos son pecadores. No es que haya uno perfecto y el otro no. La diferencia es esa, muy bien, que unos, los cristianos, no nos alejamos de no, nos amamos. A pesar de lo insoportable del carácter de mi hermano. Porque es que no me lo soporto, yo no lo puedo ver, no lo quiero saludar. Y el Señor te dice hoy, miren mi hermano, yo no soy el autor de la Biblia. Un mandato les doy. Aplicación práctica. Estén dispuestos a disculpar y a buscar el perdón. El genuino creyente busca el perdón. Busca el perdón. El falso creyente, verso 31a, sale del grupo. Se va. Se va porque es egocéntrico, antropocéntrico, individualista, orgulloso y cree que él es el centro del grupo. Y si el grupo no lo venera, pues entonces me voy. Entre nosotros, los genuinos discípulos, está tomar esta decisión de disculpar y buscar perdón, no en tomar distancia o aislarme de mi hermano, sino aprender a estar dispuestos a disculparnos, a pedir perdón. Ahora yo les digo algo amorosamente aquí como iglesia local. Hay momentos en donde el hermano nos hiere nos hiere duro, nos duele, nos afecta el corazón. O sea, ¿por qué mi hermano me hizo esto? Y yo como que ni quiero ir a la iglesia porque no lo quiero ver. Ahí hay que perdonar, mis hermanos. Que ese es el punto número 2. Punto número 2 de la aplicación personal, ¿no? De nuestro pasaje del día de hoy. Perdonando. ¿Cómo podemos poner en práctica el pasaje de hoy? Número 1, buscando el perdón. Y número 2, perdonando. Así de sencillo. Perdonando. Los genuinos cristianos debemos estar dispuestos siempre, no algunas veces, mis hermanos, siempre dispuestos, 100% de la vida a perdonar, así como fuimos perdonados por la gracia de Dios. Hermano, ¿quién te crees tú? Estoy hablando en términos generales. ¿Quién te crees tú para no perdonar las ofensas de tu hermano cuando tú eras peor y Dios te perdonó a ti? Es que yo no voy a perdonar ¿Y tú quién te crees? Si es que Dios te amó y te perdonó. Y es lo que les está diciendo Cristo, versículo 35. Un mandato les doy. Dejen de creerse mejor que el otro y ámense. Ámense. Y la pregunta aquí es, ¿quién te crees tú para no perdonar las ofensas de tu hermano? Tú no eres mejor. Mis hermanos, no somos mejor.
No éramos mejor antes de Cristo ni somos mejores hoy en Cristo que nuestros hermanos. Si Dios nos perdona a nosotros, ¿quiénes nos creemos para no perdonar? Una manera de poner en práctica la instrucción del pasaje del día de hoy es perdonando. No solo buscar la restauración, sino también perdonar. Es decir, cuando yo hiero a alguien, punto número 1 de la aplicación práctica, yo tengo que tener la disposición de ir y buscar. Si yo sé que yo la embarré, piensa en lo siguiente: en los tiempos veterotestamentarios, cuando había situaciones adversas, ¿cómo se ganaba el favor y el perdón o la gracia de ciertas naciones, de ciertos reyes? Buscando la restauración. Y algunos, dice la escritura, que algunos cogían camellos y los llenaban de oro, de alimentos, de piedras, y llevaban un presente: restituir. Si yo sé que yo iría a mi hermano, no es como, venga, perdóneme, no. Yo tengo que buscar restituir. Y me debe costar. A Cristo le costó la cruz. No es como que yo iría a mi hermano y bueno, pues después mira, que le pase. Tiene el de Romanos 5:5, dice que él tiene que perdonar. No, yo tengo que buscar a mi hermano. Ahora no es obligar al hermano a perdonar, porque es que hay momentos para todo. Pero sí llegan momentos donde yo debo humillarme. Y si es necesario traer un presente, no traiga camellos con oro ni esmeralda, no, tranquilo, pero si usted vea un presente, es algo así como cuando yo ofrendo a mi esposa o ella me ofende a mí, yo le compro unos aretes, un collar, unas flores, o la llevo a comer, ¿cierto? Eso es estar dispuesto a pedir. Pero con el hermano es igual, mis hermanos. Si yo soy consciente. Ahora, tengo al Espíritu Santo, tengo convicción de pecado. El problema es si usted no tiene al Espíritu Santo, mi amado hermano, no creo, pero que haya alguno que no tiene convicción de pecado y entonces no se da cuenta que está hiriendo. Judas no tiene convicción de que su actitud está rompiendo el grupo. Él ni siquiera, porque no tiene a Dios adentro que le da convicción. Nosotros debemos aprender a entender, mis hermanos, que debemos buscar la restauración, así nos cueste. Y número 2, cuando nos lo hagan a nosotros, el hermano me trae el presente, me compró, me hizo, se está esforzando, me quiere invitar a comer y yo entonces no voy a perdonar. No, debemos también perdonar. El genuino cristiano debe estar dispuesto a perdonar. Los creyentes podemos extender ese amor a otros en el perdón porque Dios ha transformado nuestro corazón. Miren lo que dice la escritura. No, vaya a Primera de Juan, por favor. Del mismo autor del Evangelio de Juan, al final de la Biblia. Primera de Juan 4:10. Cada uno en sus Biblias, Primera de Juan 4:10. Mire esto tan hermoso. Es la gracia de Dios. Primera de Juan 4, versículo 10. ¿Se acuerda el mandato? ¿Cuál es el mandato de Cristo? Mandamiento nuevo os doy: ámense como yo, eso es lo nuevo, como yo os he amado. Primera de Juan capítulo 4, verso 10 dice: en esto consiste el amor. Vea, estamos en el mismo tema. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y escuchen, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, nosotros somos pecadores, pero el amor consiste en ¿qué? En que el Señor en su gracia envía a su Hijo ¿a qué? A perdonar. En eso consiste el amor. Dios se reconcilia con el mundo a través de ¿qué? De la obra de su Hijo Jesucristo. A través de la obra de su Hijo Jesucristo, Dios se reconcilia con el mundo. Hay un perdón, es decir, la aplicación práctica del amor. Si yo digo que amo, en esto consiste el amor, y el mayor ejemplo de ello lo está dando su Hijo Jesucristo. Yo tengo que perdonar. Mis hermanos, este es el amor verdadero.
y en esto nos conocerá el mundo, en la capacidad que tenemos de perdonar y de buscar el perdón. Hay otro pasaje importante, ahí mismo en Primera de Juan, una hoja atrás. Denle una hoja atrás, capítulo 3, verso 14 al 16. Primera de Juan 3, verso 14 al 16, dice la Escritura, nosotros sabemos, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia, los cristianos verdaderos, sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Mire, perdónenme un momento. ¿Cómo sé que soy verdaderamente un regenerado, nacido de nuevo? Esa es la doctrina teológicamente hablando. El término es regeneración, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Pasar de muerte a vida por la gracia de Dios. Yo era enemigo, estaba muerto para Dios, pero por la obra de Cristo he sido perdonado y vivificado. ¿Y qué nos quiere decir acá? En esto se va a conocer quién es verdadero cristiano. Ahí, léalo otra vez. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos ¿a quién? A los hermanos. Y continúa diciendo, punto, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Si observa, mi amado hermano, la aplicación práctica del pasaje. Es decir, el que no perdona puede decir que es cristiano, pero si no ama a su hermano, no es cristiano. Y dice el verso 15, continúe el siguiente versículo. Sí, el 15 ahí de Primera de Juan 3, capítulo 3, verso 15. Dice ahí, todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Espera un momento. Uy, ya la puso pesada. ¿Por qué hace eso la Escritura? ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque moral y socialmente el homicidio es un delito muy grave. Lo que quiere el Señor es colocar al mismo nivel de gravedad la falta de amor y de perdón entre hermanos. Todo aquel que aborrece, ¿qué es aborrecer a mi hermano? Qué fastidio yo con esta gente no hablo, yo con esta gente no tengo amor. El amor es una decisión. Hermano, ¿tú por qué no llamas a la hermana cuando cumple años? Pues que tú no tienes amor. Y lo dice la Escritura, aquí hay un problema en ti. Es que a mí no me importa la vida, a mí me importa mi vida, a mí que me llamen, a mí que me digan, a mí que me... Pero yo con los demás. Entonces aquí hay un problema bíblicamente hablando, mis hermanos, y es que, ¿se acuerdan la predicación de hace 8 días? Examina vuestro. La Escritura es contundente. En esto nos conocerá el mundo, en lo detallistas que seamos entre nosotros, en la capacidad y la competencia que tengamos de amar. Y amar no es fácil. Sacar tiempo para una llamada no es fácil. Sacar tiempo para escribir un WhatsApp no es fácil. Pero debe haber amor. Sacar tiempo para invitar y plata, para meterme la mano al bolsillo y decir, oiga, yo quiero invitar a mi hermano a la casa. Yo le digo a mi esposa, cocinémosles lo mejor y démosles lo mejor dentro de nuestras posibilidades. Y ahora quien diga, no, es que eso, yo habiéndome esforzado, ahora quien diga, ahora el Judas que diga, es que eso me atendieron, no me dieron el salmón que yo me merecía. Bueno, cada quien dará desde donde puede con mucho amor. Tal vez sea un plato de lentejas, pero el hermano dio todas las lentejas que tenía en su casa y las hizo con amor. Mis hermanos, por favor, los comentarios no los guardamos. Estamos en predicación, ¿vale? Por favor. Esto es muy importante. No se deje robar lo que Dios tiene para usted ni se lo quite a los demás. ¿Ok? El Señor está colocando acá, mis amados hermanos, al mismo nivel de homicidio, la falta de amor. Punto y coma. Y dice, volvamos al 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, punto y coma. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Permanente en él. Y el 16, mira el 16. En esto hemos conocido, otra vez. Léalo en su Biblia, por favor, no se distraiga, mi hermano.
No se distraigan como cuando me pasaba a mí de chiquito, yo sufría de atención dispersa. Concéntrese, el Señor le ayuda. Verso 16, esto es para ti. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Y qué consecuencia de ello qué? También, léalo conmigo en voz alta, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pregunta, ¿usted pone su vida por el hermano suyo? Estamos hablando en términos cristianos, porque, ay, es que mi hermano vive en Estados Unidos y gracias a Dios es mi hermano de sangre y mi hermano en la fe. Pero aquí no se refiere a hermanos de sangre, aquí se refiere a hermanos en Cristo, porque nosotros somos una familia en el Señor. Yo no sé si usted ha hoy entendido, mi amado hermano, apelo a que por la gracia del Espíritu Santo hayamos comprendido lo que significa ser hermanos en la fe. Un verdadero creyente no puede hacer distinción entre mi hermano de sangre y mi manera de amar a mi hermano de sangre, que ni siquiera es creyente, y amar a mi hermano en Cristo. Debe ser superior mi amor por mi hermano en Cristo que por mi hermano en sangre, sea o no sea creyente. Jesús dijo a sus discípulos: mi mamá, mi padre y mis hermanos no son estos, refiriéndose a su familia, a María. Jesús, es que tu mamá está afuera. No. Mi mamá no es. Mi madre, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, nosotros en la iglesia local, mi amado hermano, somos una familia. Cuando yo fui, hace 2 años, tuve la oportunidad de hacer un viaje pastoral, un viaje teológicamente hablando, de formación a la ciudad de Cali. Y me permitieron quedarme en la casa de unos hermanos que yo no conocía. En Cali eran unos hermanos caleños. Y el pastor Gabriel me dijo: hermano, le presento dónde se va a quedar. Vea, ¡pum! Y me los dejó 3. Eran 3 chicos jóvenes que vivían ellos en una casa, en un apartamento bilingüe alquilado. Y yo llegué a la casa de ellos, me atendieron como un miembro de su familia. Me llevaron a los mejores restaurantes de Cali. Me dieron la mejor habitación, la mejor cama, la mejor comida. Yo me sentí en familia. Y el día que me fui a despedir en el aeropuerto, ellos me llevaron y casi lloramos. Duré una semana ya y me abrazaban: ay, hermano, cuando vuelves. Y yo, verdad, yo también. Y yo reflexionaba, y hoy reflexiono en esto y digo: qué hermoso, ese es el amor que Dios coloca en nuestros corazones por personas desconocidas, pero llega un punto en donde podemos incluso vivir en la misma casa y considerarnos una familia. Lo que no hacemos con nuestros hijos muchas veces, con nuestros padres o con nuestros hermanos o familiares de carne, entre nosotros lo hacemos. En esto conocemos el amor verdadero. Y lo dice claramente, mi amado hermano, lo dice aquí claramente. Verso 16, parte B, en la competencia en poder poner nuestras vidas por los hermanos. Alguno dirá acá, los que son casados: yo no puedo perdonar a mi esposo, que es cristiano y yo soy cristiana. Dirá la persona si es mujer o viceversa. Yo no puedo perdonar a mi esposa por esta situación que me hizo. Y yo te pregunto de parte del Señor: ¿y tú quién te crees? Pero es que, pastor, usted no sabe esa infidelidad, lo que me dolió. ¿Y qué? Usted está leyendo hoy en la Escritura que el verdadero creyente debe perdonar sí o sí. Porque ese adúltero y esa infidelidad que te dolió, fuiste tú con el Señor. Fuimos adúlteros y nos fuimos a otros dioses, dejando a nuestro esposo, quien es Cristo. Muchas veces hemos sido adúlteros y teniendo a Cristo, a nuestro amado, el que lo dio todo por nosotros, y nos entregamos voluntariamente muchas veces en adulterio espiritual, a las obras de la carne, a la desobediencia. Y ahora venimos a decir: yo no voy a perdonar. Y Cristo te perdonó a ti.
Es que es muy difícil, pastor, perdonar un adulterio. Sí, sí es muy difícil. Pero el verdadero creyente está llamado a perdonar. Es que mi hermano me robó. Yo no lo perdono. ¿Y tú quién te crees para no perdonar? Si tú le robabas la gloria a Dios. Para entregártela a ti mismo o a tu ídolo. No, pero es que mi esposa, es que usted no sabe cómo es mi esposa. No, yo no sé. Pero Dios sí sabe cómo eres tú. Y con todo ello nos perdona porque nos ama. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Cristo está sentado con 11 personas insoportables e invivibles, pecadoras. Y con todo ello está a punto de ir a la cruz por amor a ellos. Y les dice, hijitos, les voy a mostrar que los amo, hijitos. Pero les pido un favor, así como yo se los demuestro. Cuando yo no esté, porque voy a ser honrado, tranquilo, yo voy a estar con mi Padre, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay pecado que no pueda ser perdonado cuando Dios nos da la fuerza del amor. Cuando hay amor verdadero, mis hermanos, no hay pecado imperdonable. No hay abuso. No hay, mire mi hermano, no hay herida que no pueda ser superada cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Conclusiones. Voy a terminar con las conclusiones al respecto. Hay una esperanza, mi amado hermano, la fuerza del amor, esa capacidad dada por Dios que tenemos los creyentes para perdonar a otros creyentes. Recuerde esto, número 1, nos asegura que nuestra fe es auténtica, tal cual lo dice Juan aquí. Usted lo acaba de leer. Nosotros sabemos que hemos sido pasados de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es decir, la fe auténtica se evidencia en la capacidad de amar, de perdonar y ser perdonado. Y número 2, esa capacidad es nuestra carta de presentación al mundo. Esa capacidad de amar, de perdonar, es nuestra carta de presentación al mundo. Cuando Saulo de Tarso era un asesino de cristianos y de repente termina comiendo con ellos, ahora convertido, les pide perdón y ellos lo perdonan y se sientan a comer con su victimario. Y el mundo los ve y dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible que estén comiendo con su victimario, la víctima? En eso os conocerá el mundo, en la capacidad que tenemos de perdonar. Es nuestra carta de presentación. Y yo aquí tengo que honrar a los hermanos de esta iglesia local Santa Gracia, pues entre nosotros hay amor. A mí me lo han manifestado. A mí me han dicho, pastor, alguno de ustedes me dijo, pastor, yo he visitado algunas iglesias y me quedé en esta. Uy, gloria, ¿y por qué? Porque yo he visto aquí que hay amor. Varios de ustedes me lo han dicho. Otras personas que han venido y no están, pero bueno, también no lo han expresado mi esposa y a mí. Entre ustedes se percibe amor. Yo le valoro, gloria a Dios. Pero es que el amor no es que todo sea perfecto. Al contrario, en el amor se ve el perfecto amor y obra de Dios a través de las dificultades. Pero con todo ello, mis hermanos, debemos, aplicación práctica, buscar el perdón, estar dispuestos a disculpar, a buscar el perdón y 2, perdonar. Nos queda una ardua carrera. A ustedes que están hoy aquí, amada iglesia, y a los que nos acompañan a través de nuestra predicación por Facebook Live, el verdadero creyente sí o sí tiene que perdonar. Perdonamos porque esa es la obra de Dios en nuestras vidas, evidenciada en el amor y en el perdón. Es decir que
A modo de conclusión final, retomemos la fuerza del amor, ¿cierto? Juan capítulo 13, verso 31 al 35. ¿Cuáles son los 3 puntos del desarrollo del pasaje? Número 1, un momento de gloria y de honra. A pesar de que viene el Calvario para Cristo, Él será honrado por el Padre. Número 2, un mandamiento nuevo os doy. Y vimos que lo nuevo es, no el amor, sino que se amen como yo os he amado. Y número 3, su carta de presentación. Nuestra carta de presentación ante el mundo será esa capacidad de amarnos entre nosotros como cristianos. Yo no voy a volver a ninguna iglesia porque me hirieron. Según lo que acabamos de aprender hoy, tú no eres un verdadero creyente. Así de sencillo. Porque el verdadero creyente, como lo acabamos de leer, mis amados hermanos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en la capacidad de amarnos como hermano. Ahora, si usted estaba en una secta, mi amado hermano, dele gloria a Dios porque el Señor lo sacó. Si a usted lo estaban robando allá, si le estaban sacando diezmos, ofrendas, pactos por mentiras, dele gracias. Usted no estaba en una iglesia. Entienda eso, usted estaba en una secta. Que se digan entre ellos iglesia cristiana, hermanos en Cristo, no significa que sea una iglesia. Habrá entre ustedes falsos profetas. Lo primero que hay que entender es que si usted estaba en una secta, usted estaba en un lugar de gente muerta. Por la gracia de Dios lo sacó de allá. Si usted ya no está ahí es porque el Señor lo sacó, gloria a Dios. Pero el Señor no lo sacó de la secta para que usted se quede en una zona de confort en su casa. El Señor lo sacó a usted de la secta, ¿para qué? Para poner en práctica el pasaje y la predicación del día de hoy, para que usted ame. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Ame a sus hermanos. ¿Y cuáles hermanos vas a amar si no te congregas? Entonces, para que se cumpla la escritura, para que haya obediencia y haya evidencia de un verdadero creyente, versículo 14, ¿sí? Sabemos que eres verdadero cristiano, verso 14. Sabemos que Dios ha obrado en ti, en que amas a tus hermanos, porque el que no ama a su hermano no permanece en la verdad. Está muerto. ¿Y cuáles hermanos vas a amar? Desde la distancia. Ahora, así como hay divorcios, usted sabía que hay en el tema del matrimonio, hay divorcios físicos y hay divorcios no consumados. ¿Cómo así? Hay parejas que se divorcian legalmente y hay parejas que viven juntas divorciadas. Y aparentan estar juntos, pero no tienen una relación. Tienen finanzas divididas, camas divididas, vidas divididas. Yo he conocido casos, divorcios internos, donde viven juntos, pero ella tiene su pareja, es su esposo, pero aparte tiene una relación X y él tiene por allá, y tienen hijos con cada... Hay situaciones, eso no es de un verdadero creyente. Hay pecado ahí y no hay evidencia de una obra de parte del Señor en la vida. Pero ojo, así mismo puede pasar en la iglesia. Que hayan personas que conviven entre hermanos, pero no quieren, tienen un divorcio espiritualmente hablando, un divorcio entre hermanos. No tienen relación con la iglesia. Están entienda la analogía, camas separadas con su hermandad, con su iglesia local. Y se irán de la iglesia local y buscarán otra y allá les pasará lo mismo. Y buscarán otra y allá les pasará lo mismo. Y buscarán otra. ¿Por qué? Porque en realidad, Romanos 5:5, no han sido capacitados por Dios para amar a sus hermanos. Y es que yo vivo mi vida con Dios desde mi casa, desde mi confort. Yo pongo a los pastores que yo quiera. Yo hoy me congrego con X pastor, mañana con este. Y al final ni tienes hermanos, ni tienes pastor, ni tienes nada. Tú no eres iglesia. Sal de tu zona de confort.
ven y hazte miembro de una iglesia, rinde cuentas a un pastor y a unos hermanos que velarán por ti. Y los hermanos estamos llamados como miembros a vigilar, no desde el legalismo, desde el amor, el comportamiento de la iglesia. Yo como miembro de la iglesia amo a mi hermano como diciéndole, viejo, lo vi mal parqueado, pero con amor le digo, no públicamente delante de todos para humillarlo, no, yo lo llamo y le digo, mira hermano, yo ya incluso oré por esto y te pido lo que te viene esto y yo te amo y por eso te lo digo. Y lo ayudo, no es que le hablo y lo dejo solo morir, no, y lo llamo. ¿Cómo sigues con tu lucha? Yo sé que tienes esa lucha y yo estoy dispuesto a pelearla contigo. Ese es el amor. No es como, ay, yo vi al hermano y lo vi haciendo X práctica pecaminosa, pastor, le cuento esto y después le digo a mi esposa, hablemos de ese, porque es que esa es mala influencia para nuestros hijos. No es mala influencia para nuestros hijos. Él necesita de tu amor. ¿Cómo amarlo si ni siquiera vengo a la iglesia? Habemos otros, hay personas, sabemos, yo me meto en la colada, que entonces nos callamos y todo lo guardamos y hacemos silencio a nuestros pecados. Hay una doble vida para que el hermano no me diga nada y guardar una apariencia. Eso también es un problema. Y llega a ser grave cuando pasa como Judas, me aíslo para que el hermano no me diga nada, entonces no eres hermano. O no somos hermanos. Hay que examinar nuestro corazón. Amén. Yo voy a dejar por aquí dándole gracias a Dios, a los que nos acompañaron. Muchas gracias. Meditemos por favor en el pasaje del día de hoy, en la predicación, la fuerza del amor. Dios nos ha dotado de su amor, no solamente para amarnos los unos a los otros, que es nuestra carta de presentación, sino para amarlo a Él. Amén. Puestos en pie, por favor, aquí adentro, y los demás, bendiciones para ustedes, les amamos en el Señor.